El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Aquí en Puerto Rico estamos cerca del proceso primarista que va a ser la primera semana de junio. Y hoy hemos decidido a entrevistar, la tenemos con nosotros, a la senadora Keren Riquelme, a quien yo, el licenciado Juan M. Gau Pacheco, moderador de este programa, llamo la voz del movimiento conservador cristiano dentro de la legislatura. Y hoy queremos discutir unos éxitos que ellos han tenido que han beneficiado a la iglesia, que queremos que ustedes se informen para que tomen decisiones informadas y que el día de las elecciones ustedes sepan cómo, por quién votar. Eso no se lo vamos a decir, nosotros vamos a traer la información de ella y todos aquellos que deseen estar en este programa, pero va a ser información con la interpretación que tiene nuestra senadora y pastora, antes que senadora, Keren Riquelme. No te vayas, continuamos en breve. Como le dijimos, tenemos con nosotros a la pastora, senadora Keren Riquelme, a quien yo le llamo Keren, pero ustedes tienen que decir pastora, senadora, o como ella diga que ustedes le quieran decir. Recientemente ha habido unos casos, unas legislaciones y unos proyectos de ley cerca del proceso de primaria, donde tú vas a estar envuelta, pero que yo he entendido que reflejan la fuerza del movimiento conservador que tú representas dentro de la legislatura y el partido en el cual tú militas. Pero yo quisiera que le informaras a la gente qué consiste, porque he visto mucha desinformación. Quisiera hablar no lo que llaman como el proyecto de los rociadores, sino como el proyecto de aceptar y proteger los derechos constitucionales de las iglesias, las instituciones eclesiales, y que se le dé el mismo trato de otras instituciones. Pero aquí tenemos a la que hereda la enmienda al proyecto de ley. Empezó Henry Newman, se va y tú te haces cargo de darle seguimiento a este proyecto que lleva 3 años en la legislatura. ¿Quieren? Pues contenta, Gao. Muchas bendiciones a los que están en sintonía, a los televidentes y a los que nos están viendo también a través de las redes sociales y del internet. Contenta por esta invitación. Siempre es un gusto poder estar contigo, Gao. Una persona quizás para muchos controversial, pero para mí una persona que tiene un gran corazón de servicio y de entrega por las causas justas. Lo que pasa, Keren, que yo digo las cosas que los demás se callan, entonces el controversial soy yo. Ya yo tengo paz con eso, porque dice, el problema no es el que lo dice, el problema es el que lo hace. Lo que pasa es que es interesante. Mi estilo es bien apasionado. Es apasionado, es interesante ver tus debates, sobre todo cuando hay otros abogados también, ¿verdad? Se pone la cosa candente. ¿Tú has estado allí? Sí, yo he estado allí y he sido testigo de esos debates. Interesantes por demás, porque los debates al final del día, y incluyo ahora también los proyectos de ley que han sido parte de esos debates, lo que nosotros queremos es que se respeten unos derechos fundamentales. Nada más. Y muchas personas dicen, pero mira, ¿por qué hay que defender la libertad religiosa si eso es algo que ya es parte de la Constitución y eso es algo que se ha visto en los tribunales, por ejemplo, el Supremo Federal o el Supremo en Puerto Rico o cualquier otro Supremo que haya pues establecido pues ya una decisión contundente para dejarse llevar? Pues mira, sucede precisamente de que si nosotros no lo establecemos muchas veces por un proyecto de ley, tiene que haber entonces una interpretación de un tribunal. Y entonces tenemos que dejar que estas iglesias o los pastores tengan que ir a defender estos derechos que, aunque sí están consagrados dentro de la Constitución, no hay una especificidad de cuáles son. Por ejemplo, vamos a hablar de la Ley 61 del 2024. Sabes que los que creen en numerología, el 2023, la Ley 61 es lo que reconoce a las iglesias como la primera línea de emergencia. Tienen el mismo número y salen una detrás del año. Y yo, eso se lo regalamos para los que les gustan las numerologías. Pero pues, o sea, que es bueno que sepan que es 61, pero del 2024.
24. No la del 2024. La ley 61 del 2024 habla acerca de una excepción que se está haciendo con la iglesia que ya existe para otras estructuras históricas. O sea, esto no es irregular en Puerto Rico. Y creo que para lugares donde pernoctan personas de mayor edad y jóvenes. También existen unas excepciones que son los famosos rociadores o sprinkles. Los sprinkles, que es el sistema de que cuando hay una alarma de humo se activan y pasa agua por unos tubitos por el techo y entonces cae como una lluvia. En mi página de Derecho y Palabra hacían un comentario, ya tenía que haber un contratista que ustedes conocen que tenían los chavos montados. Bueno, entonces le damos gracias a Dios que se quedaron con la gana de ganarse todo ese dinero. Tú oyes la gente hablando. Es que es al revés. Y es al revés. Yo por eso me gusta que tú estés aquí, porque lo explico. O sea, mire, el que tuviera un negocio de Sprinkler contando con eso va a perder dinero, porque se quería llevar enredado instituciones que por constitución no tenían que estar allí. Y eso te lo voy a dejar a ti. Claro, porque estas iglesias, al tener que poner este sistema tan costoso, que de hecho está dentro del código de bomberos para darte un permiso de uso. Sí. Lo que pasa es que bomberos, y en esta reunión que yo tuve con el comisionado de bomberos, Sí, me gustaría que profundizaras en eso, porque tú que estuviste en las reuniones, que la gente entienda que las medidas de seguridad que tienen protegen de peligro, porque son suficientes. Al tenerla no son necesarios los rociadores. Vamos a establecer el problema, y es que muchas iglesias que estaban solicitando un nuevo permiso de uso no podían completar ese permiso de uso y no podían reunirse porque el código lo que dice es que si tú no tienes un sprinkles de ciertos metros de cabida dentro de la iglesia en adelante, pues no te iban a dar el permiso de uso. Por lo tanto, las estructuras. Exacto, y por lo tanto la iglesia no podía abrir. Algo que sí había precedente, porque en Puerto Rico cuando se estableció la permisología se quedaron fuera muchas edificaciones porque las estructuras no funcionaban. Yo no sé, yo creo que hay estructuras ahora mismo de gobierno que no... Bueno, el Capitolio, por ejemplo, es una de ellas, una estructura histórica que no tiene sprinkler y allí hay trabajo todos los días. Y Fortaleza, me imagino. Fortaleza. Esa tampoco tiene. Y hay muchísimos edificios históricos que no tienen este sistema. Siempre le da la excepción a ellos, pero no me la dan a mí. Entonces, cuando el Estado, y aquí estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico te pone un requisito a una iglesia que es tan oneroso, tan caro, que tú dices, mira, yo no tengo chavos para poner esto porque es demasiado de caro para la cantidad de feligreses o para la posibilidad económica de la iglesia. Aclárame algo, porque yo sí sé que hay iglesias que tienen los recursos económicos, pero aún así la estructura arquitectónica no le permitía tener sistemas de rociadores. Bueno, por ejemplo, la católica. La Catedral del Viejo San Juan, por ponerle un ejemplo. O sea, es un edificio... protestantes históricas. También. Sí. O sea, que esto es algo que ya estaba, pero todavía estaba dentro del código de los bomberos para darte un permiso. Y de hecho, las iglesias que no lo tenían estaban en incumplimiento. Y se le dio un espacio, porque ahí es donde viene la reunión que te hablo, que yo tuve con el comisionado Marcos Concepción. Y yo le digo, mire, comisionado, el que es el comisionado de bomberos, tenemos esta situación. Hay muchísimas iglesias que necesitan renovar su permiso o sacar un permiso nuevo. Y estamos trabajando en la legislatura una enmienda para que las iglesias sean exentas de poner los sprinklers. Esto no quiere decir que no van a tener extintores, puertas de emergencia, que si las luces, las alarmas, los sistemas de alarmas de humo. Tienen que tener un protocolo. Hay que tener un protocolo de desalojo, etcétera. Eso no quiere decir que se está eximiendo como lo han estado haciendo desde que abrieron. Pero poner este sistema me va a hacer que cierren alrededor de 3,000 iglesias en Puerto Rico. Entonces se pone ese detente en lo que se resuelve este problema en la legislatura. Estamos hablando sobre de 3,000 iglesias, no estamos incluyendo las instituciones eclesiales que también se incluyeron en la excepción. Pero yo tengo entendido que no solo las estructuras que mencionamos, sino que ya había otras instituciones sin fines de lucro que estaban fuera de la excepción, que no tenían que poner rociadores. O sea, entonces el asunto constitucional, que lo vi en la exposición de motivos, que me encantó, excelente. Hacen una mezcla de la seguridad, el derecho constitucional, el derecho de la salud, el derecho del Estado a imponer unas medidas, que está diciendo, mira, si tú le diste la excepción a aquella, ¿por qué no me la das a mí? Si yo tengo un derecho, que fue lo que tú dijiste, de acuerdo a la Constitución, yo tengo un derecho a mi libertad religiosa y eso incluye dónde reunirme. Claro, entonces, dentro de la libertad religiosa, lo que dice es que si el Estado te está imponiendo una carga
tan y tan onerosa, o sea, tan y tan costosa, que tú no vas a poder reunirte en una iglesia, que tú no vas a poder hacer tu culto o tu misa o tu reunión. Entonces están violentando un derecho fundamental que es la libertad religiosa. Pero a otros sí le daban la oportunidad. A otros le daban la oportunidad, pero a las iglesias no. O sea, de su faz, compañeros, que me escuchan, público, que hay gente que me saluda porque me conoce la voz. Ayer me saludó una persona porque me conoció la voz. Yo tengo que tener cuidado donde hablo. Es que si otro le das la excepción, a mí me la tienes que dar, porque si no me la das de su faz, ya yo establezco que podría ser inconstitucional. Y estamos hablando que es un derecho fundamental, porque existen muchos derechos, pero el derecho a la libertad religiosa es fundamental. Y recuerda que lo discutimos mucho en el COVID, que tú estabas en el lado de que abriéramos los templos, para que no lo sepa. O sea, sí. Keren no es como yo. Keren habla mucho en reuniones, pero era tiempo de que supiera lo que ella estaba haciendo. Esa fue una de las cosas que se planteó. Si abre el supermercado, si abre la farmacia, la iglesia puede abrir. Y el Estado lo reconoció. O sea, que en este último cuatrenio el Estado ha sido consistente en reconocer el derecho de las iglesias a reunirse. Sí, hemos tenido que pelearlo. Claro, es que el derecho es rogado, pero mira, es muy injusto muchas veces que digan que la administración o el Estado, ¿verdad? En todo caso, pues una administración que representa lo que es el gobierno, que haya sido contraria o haya sido enemigo, ¿verdad? O que no ha escuchado los reclamos. Como digo, el derecho es rogado y uno va y establece y uno abre una brecha, se sienta con las personas indicadas, con los secretarios de agencia, los comisionados. Me estoy riendo porque no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí estoy de acuerdo porque la gente no conoce que existe una estructura permanente que no importa quién gobierne, es hostil a la iglesia. Y eso es lo que estamos enfrentando. Claro, porque es lo que se llama, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, cuando hablamos del término burocracia, nosotros lo vemos como algo negativo, pero burocracia en realidad son unas estructuras gubernamentales permanentes de personas que son de carrera y que ya están marcados en hacerle la vida de cuadritos a la iglesia. No te vayas, continuamos en breve. Esto se está poniendo bueno porque estamos entrando en un tema de dos personas que hemos tenido que bregar con esa estructura permanente para que ustedes entiendan aún mejor los procesos políticos. No se vaya, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Aquí continuando, nos habíamos quedado en el área de la burocracia, no solo la burocracia, sino el proceso legislativo. Hay unas personas que a veces dicen que hay leyes que no existen, y ahorita te voy a preguntar sobre un debate tuyo que vi ayer en la legislatura, un proyecto que quiero que hablemos, que tenemos que orar, el cual yo creo que también lleva 3 años detenidos en la legislatura, con un informe positivo hace más de 2 años y medio. Hay una serie de personas que siguen haciendo lo mismo automático, no hay ni mala fe, es que no se ponen al día. Y ahora, bueno que escuchen esto, porque cuando ustedes lleguen a las agencias que le pidan los rociadores, ustedes tienen que saber que esta ley existe. Quieren, háblanos de eso y dinos más o menos cuáles son los requisitos que tienen que cumplir ahora las iglesias, las instituciones eclesiales, whatever también, porque no lo vi en la ley, ¿verdad? Pero está allí. Así que tendremos que bregar en su momento con algún reglamento en conjunto con ellos. De eso te encargarás tú, como siempre has hecho. Keren se ha encargado de todo esto en silencio, créanme. ¿Cuáles son esos requisitos y por qué tú entiendes que este proyecto tardó tanto en bajar? Porque me consta que tenía el respaldo del Ejecutivo en la administración del cuatrienio pasado y en esta administración. O sea, yo soy justo, tenía el respaldo del gobernador desde el principio. Lo que pasa, Gabo, es que esto se trata de prioridades. Okay. Muchas veces, y ahí es donde está la importancia de tener personas que representen los intereses
los intereses del constituyente. Entonces, si tú conoces cuáles son los procesos de la iglesia, lo que hace la iglesia, lo que hacen las organizaciones sin fines de lucro, a lo cual yo conozco de primera mano lo que hacen. Tuviste muchos años. Muchos años, 24 Y años yo recuerdo trabajando. que yo fui a ver la iglesia, tu mamá pastorea, yo asesoré por unas cuestiones de permisología que querían cerrar la iglesia. O sea que tú de permisología has estado peleando muchos años. Sí, ¿no? Y estas situaciones se repiten a lo largo y ancho de Puerto Rico en muchísimas iglesias. Por eso es que cuando yo hablo con las iglesias, yo les digo, yo conozco, yo sé cuáles son sus retos y yo conozco cuáles son los Tú dominas el retos. lenguaje y los procesos de las iglesias. Tú los dominas. Tú has Claro. participado, tú has compartido con muchos pastores y con muchos concilios. Y todos los concilios son distintos, créame. Sí, claro. Pero tenemos un punto en común. Primero, a Cristo. A Cristo. Ese es nuestro punto en común. Y luego el amor. Si tú no tienes amor, tú no puedes tener un punto en común con nadie. Eso es así. Porque lo que vas a desarrollar son discursos de odio. Y así es que tú conoces quiénes son tus hermanos. Me estoy controlando por irme del tema cuando viste el discurso de odio, porque lo veo en los dos sectores. Pero es algo que quisiera que fueras un poquito más enfático. Que la gente entienda que tú fuiste el portavoz que ejerció presión política en la legislatura para que esto se aprobara, porque si, aunque sea un punto válido, si no tenemos quien lo empuje, se nos cuelan las prioridades. Sí, y es así. Y por eso te decía, Gau, son prioridades. Y por eso es que tienes que tener personas que representan y que te entiendan. Y así como en cualquier otro tema. Yo creo que por entender los procesos de las organizaciones sin fines de lucro y de las iglesias, y por entender muchas veces el trabajo doble y triple que puede pasar un pastor, porque una cosa es dedicarte al ministerio, otra cosa es ser administrador de una iglesia, y no todos tienen una iglesia grande donde pueden pagarle un Eso es administrador. cierto, eso es. Y a veces tienen administrador y a veces no. Y entonces, mira, fíjate, y ahora quiero ir a la Biblia cuando habla acerca del obrero y cuando habla acerca del que siembra, y el Señor siempre compara al obrero, y muchas veces lo compara, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces lo compara con agricultor. Y en mi paso, en mi trabajo legislativo, yo he tenido la oportunidad de compartir con muchos agricultores, con miles de agricultores. De hecho, esa fue de las primeras reuniones que yo hice cuando fui juramentada. Me fui de tour por la isla con el secretario de Agricultura y reunimos miles de agricultores. Y uno de los problemas que nos encontramos, y por esto es que lo traigo como un enlace para los pastores y las iglesias, es que el agricultor que sembraba y el agricultor que recogía la cosecha, el agricultor que lo empacaba y que lo llevaba a vender, era el mismo que tenía que llenar los papeles para hacerse agricultor bona fide, porque él era el que atendía su finca, él era el que la sembraba y todo, pero no necesariamente tenía el expertise de administrador. Eso es como los one lawyer, que son sus administradores, son sus secretarios, Exacto. son sus funcionarios de finanzas. Exactamente. Un agricultor es bien fuerte porque sembrar no es fácil. Y entonces compites con consorcio y compites con muchísimas cosas que muchas veces se ve injusto. Y ahí es donde pues tenemos que traer esa justicia. Y lo mismo sucede con las iglesias. No todas las iglesias tienen, está el pastor que predica, que va a los hospitales, que va a los funerales, que casa a las parejas, que da consejería, y es el mismo que tiene que atender la administración, Bendito, la permisología. Y a lo mejor no sabe ni esto. Pues claro, y a eso es lo que voy. Y quiero decirte, cuando yo saco el mensaje, que tú sabes que a mí me gusta ir al grano, que yo averigüé, ¿verdad? Tú hiciste un estimado y averigüé que eran sobre 3,000 iglesias. Yo noté que muchos pastores se sorprendió porque no sabía que eso le aplicaba. Exacto. O sea, y si hubiéramos tenido una administración hostil, hubieran ido iglesia por iglesia a cerrarnos los A templos. cerrarla. Y Claro. nosotros hemos tenido administraciones bien hostiles. Sí, las hemos tenido. Las hemos tenido. Aquí pues tenemos nuestros choques con unas estructuras existentes, con unos procesos normales. Aquí lo importante es que cada vez que hemos tocado la puerta para decirle, mira, estamos confrontando esta situación y esta es la solución, nos han dado luz verde. Pues vamos a arreglar esta situación, esto no es lo que queremos que esté pasando, no, la verdad, como lo fue el proyecto 727. Sí, que ahora hemos tenido que argumentar porque nos encontramos con abogados y los abogados siempre argumentamos. Claro. Y a mí me encantaban esas reuniones, ya no estoy yendo y descanso, pero a veces también quiero que sepa que la administración tiene abogados que no conocen nada de libertad religiosa. Y yo sé que tú lo has notado. Que uno Claro. dice, oye, espérate, eso no aplica, ese caso no existe. O sea, y ese tipo de cosas nosotros tenemos que reeducar a esa estructura. Nosotros tenemos que reeducar al gobierno porque esto no se está enseñando en Puerto Rico.
Y ahora voy, entonces hago el espacio para hablar acerca de, por ejemplo, cuando hemos tocado la puerta que nos han dado luz verde, ahí es que nace el proyecto 727. El proyecto 727 no es otra cosa que traer un currículo de... Estamos hablando ahora de un proyecto de ley que está en el proceso legislativo, Sí. que la senadora fue uno de sus primeros proyectos en tu primer año como senadora. Tú lo radicaste, ¿verdad que sí? Bueno, este proyecto se redacta en mi oficina y entonces yo quise que toda la delegación de mi partido se uniera al proyecto. Recuerdo, porque y el caucus lo respaldó. Y el cálculo respalda y lo firmamos los 10 como autores. Porque ¿de qué me vale a mí yo decir, este es mi proyecto, esto yo lo que quiero es que se apruebe? O sea, yo lo que quiero es que se apruebe. Y ya de por sí, ya con una delegación de 10 integrantes, pues si se necesitan 14 votos, o sea, yo sola, con un solo voto, yo no puedo hacer nada. Eso es así. Pero 14 personas sí pueden pasar un proyecto. Y si ya tienes en tu base 10, pues ya lo que te faltan son 4 Pero votos para que se información apruebe. que yo tengo, y yo es el que me voy a meter en el lío, es que este proyecto tenía un informe positivo y el portavoz del Senado, el señor Aponte, ese me lo quejo yo, me lo puede decir que no, lo tenía detenido. O sea, este informe positivo, para que este proyecto bajara, llevaba más de un año. Vamos a hablar de cuál es el proyecto, porque nos envolvimos Sí, hablando verdad. el proyecto 727 es el proyecto que crea el currículo de ética y respeto con valores universales entre todos los seres humanos. Y este es el famoso proyecto que se conoce de este currículo que ya se implementó en el Departamento de Educación. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo por un mandato de ley para sustituir lo que se quería crear con la perspectiva de género. Oí tu debate. Que no es que se implementa el currículo con perspectiva de género, es que hay una recomendación de un comité, que fue el comité PARE, que dice, mira, debemos poner un currículo de perspectiva de género. Claro, ese comité que fue nombrado por el gobernador, no necesariamente todo lo que el comité está recomendando el gobernador lo iba a hacer, pero cuando salen las recomendaciones, pues entonces que crea revuelo, es que entonces nosotros tocamos las puertas adecuadas y entonces es que se crea el proyecto 727 que estuvo, cuando se radica ese proyecto, que hicimos una conferencia de prensa, estuvieron los pastores que estuvieron con nosotros, estuvo el secretario de Educación, estuvo el secretario de Asuntos Legislativos de Fortaleza en representación del gobernador y lo presentamos como delegación. Y entonces ese proyecto 727, al tardarse tanto en aprobarse, el secretario de Educación decide tomar esa información del 727 y convertirlo en la Carta Circular 15 del 2023, donde establece ahora que en el Departamento de Educación lo que se enseña es equidad y respeto con valores universales, pero súper importante es que esta Carta Circular y este proyecto y todo esto que sucedió creó la política pública y así nace dentro de todo este proceso la política pública del gobierno de Puerto Rico. Quiero decir que si en su clase, un maestro, un taller, enseñan perspectiva de género, eso es ilegal. Va en contra del Va en currículo. contra, y usted puede radicar querella, usted puede demandar al gobierno por algo que es contrario a su propio reglamento, porque hace poco estaba hablando con una compañera abogado, yo le dije, eso no es legal. Pero está en los currículos, demanden. Nosotros le conseguimos la carta circular, nosotros le conseguimos esto, y digo nosotros porque es el equipo de trabajo que estuvo trabajando con eso, pero si usted no hace nada, pues lo que estamos diciendo es que es ilegal en Puerto Rico, en el Departamento de Educación, de acuerdo a esa, ilegal enseñar la perspectiva de género. Es que no. No procede. No, porque lo que se enseña es equidad. Un hombre y una mujer Y se pueden ser define lo que género quieran. conforme al sexo de nacimiento. Claro, hay unas definiciones. Para aquellos puristas del lenguaje. Exacto. Y eso es lo que se aprueba precisamente en el día de ayer en el Senado de Puerto Rico, porque ya se había aprobado en Senado, pero ayer entonces baja reconsideración, que es que lo puedes pedir un día después que se aprueba. Y pues se formó un debate. Nos pusimos nerviosos algunos de nosotros, ¿verdad? Se formó un buen debate para dar a conocer cosas del proyecto que se estaban sacando de contexto. Sí. No te vayas, vamos en el cierre, porque es que yo recibí un video que me encantó cómo la senadora Keren Riquelme defendió ese proyecto. Y es bueno que usted sepa lo que tenemos en ley para que otras personas no sigan diciendo que en Puerto Rico los padres no son encargados de la educación de sus hijos. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.
Aquí estamos nuevamente. Keren, danos el cierre con ese proyecto. Danos un resumen de tu debate ayer. Bueno, en el debate yo estoy aclarando que el derecho de los padres, y eso ya es parte de una ley. Nosotros estamos trayendo el proyecto 727, que es el proyecto del currículo de equidad y respeto. Hacemos referencia a la ley 85, donde La ley 85, la ley del Departamento de la Educación. ley orgánica del Departamento de Educación, donde, bueno, la ley, ¿verdad? Donde establece... Sí, estás correcto. Estamos bien, ok. Es porque quiero ser específica, porque como... Déjame eso a mí, tranquila, Okay. tú sigue. Pues dentro de la ley 85, recuerdo que una de las últimas enmiendas que se hizo a esa ley antes de aprobarla, que todavía era proyecto de ley, fue el derecho de los padres sobre la educación sexual de sus hijos y sobre la educación final de sus hijos. Y que el Departamento de Educación es subsidiaria, no puede ir por encima de los padres. Eso Eso es está así. bien claro en los artículos de la ley Eso es 85, gracias parte al de la sector ley. conservador cristiano que estaba en esa legislatura. Que hizo activismo para que entonces se creara y se reconociera, ¿verdad? Porque Estaba Naida es un Venegas, derecho... estabas tú, estaba yo, estaba la pastora Marlene Arroyo, estaba Padre Carlos, estaba Pastor Ricky, estaba Chayán y el respaldo de Tomás Rivera Chas. Y entonces se crea el derecho parental sobre las decisiones de la educación sobre sus hijos. Por lo tanto, incluso lo que se enseña en la escuela, vamos a decir, se enseña salud sexual. Vamos a decir que se habla de enfermedades venéreas o se habla de embarazo en los adolescentes. Aun si el padre no quisiera que se enseñara sobre eso, el padre puede decir, no, esto yo lo enseño en casa y lo enseño de otra manera. Y no lo pueden obligar. Y no lo pueden obligar. Por lo tanto, en el debate que se suscita en el día de ayer en la legislatura, yo escucho a un legislador que habla y dice, pero ¿por qué quieren meter en este proyecto de ley el que la escuela no puede enseñar afectividad sexual? Y no puede enseñar, y entonces trae nuevamente lo que es la perspectiva de género. Y trae nuevamente el que los padres no deben tener ese derecho. Entonces yo le estoy corrigiendo y yo le digo, miren, existe ya por ley el derecho parental de la educación sexual y de cualquier tipo de afectividad sexual, que los padres son los que dicen, en casa es que se enseña lo que los padres quieren a sus hijos. Una cosa u otra lo enseñan los padres y eso hay que respetarlo y eso es ley. No me vengas a mí ahora a decir que el proyecto 727 está estableciendo eso, o sea, por primera vez. Es tratar de echar para atrás lo que ya se ha conseguido en educación y que ahora queremos que sea ley. Se están tarde 5 años. Exacto. Porque están tarde 5 años. Eso está ahí desde el 2018. Por más eso. o menos. Entonces, en el debate yo le decía, mire, permítame instruirlo. Y permítanme decirles que eso ya es ley. Me gustó. Yo te voy a cuando dijiste, déjeme instruirlo, yo dije, wow. Permítame instruirlos de que ya es ley. Y de que en la escuela también se está enseñando salud sexual, pero no de la manera como ustedes quieren que se enseñe, con ideología de género, con afectividad sexual. Con O sea, tú acabas de aclarar en el Senado, en el Departamento de Educación no existe la perspectiva de género, el que le enseñe está fuera de ley, lo que queremos son enseñar valores universales que se supone que es lo que se está enseñando ahora. Claro, entonces tuvimos que aclarar los valores universales porque de repente pueden coger un valor y desvirtuarlo y llevarlo a decir que ese valor es que yo quiero que se enseñe esta aberración. Pues no. Hay un respeto, tiene que haber un respeto por la inocencia de los niños y por el derecho de los padres. Se nos acabó el tiempo, lo traeré luego para más. Tenemos un compromiso del gobernador si llega a su escritorio de firmar el 727. De hecho, ya es política pública. El gobierno de Puerto Rico ya está implementado a través de la Carta 15. Lo que estamos dándoles fuerza de ley. Y de hecho, la Carta Circular 15 llega porque el proyecto 727 no se aprobaba. Se aprobó solamente en Senado. Tiene que pasar a Cámara, luego a firmar el gobernador. Así que mientras eso sucede, seguimos trabajando con la Carta Circular. Si no pasara en esta sesión y el señor me permite estar nuevamente como senadora por acumulación y llegamos a enero del 2025 a juramentar, lo volvemos a presentar. Han escuchado a nuestra portavoz de las iglesias y el derecho de los padres en el Senado de Puerto Rico, la senadora Keren Riquelme. Keren, gracias por estar aquí y esto se tiene que repetir. Gracias, licenciado. Dios los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos para la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.